Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar en el evento que organiza el Grupo Fiancor. Para nosotros es un gusto compartirles esta experiencia. Es una experiencia que la hacemos desde otro lugar. Estamos pensando qué pasa cuando, además de vender o hacer una locación, qué pasa cuando se presenta el primer inconveniente, cuando el locatario no puede cumplir con sus compromisos y esas instancias de las negociaciones previas terminan en otra instancia, que es el proceso de la prejudicialización o terminar con el desalojo efectivo de un inmueble. Nosotros tenemos una vasta experiencia, pensamos en contarles nuestra experiencia desde el lado de la afianzadora. Tenemos al doctor Barbieri que nos acompaña, que ya es un clásico del grupo Fiancor, una persona de alto reconocimiento en el derecho inmobiliario, que es la persona que nos asesora y nos brinda estos cursos, que para nosotros son muy importantes porque se habla con un lenguaje no pensado para el abogado, sino en un lenguaje simple que le pueda dar herramientas al martillero, al corredor inmobiliario. El doctor Barbieri, de una amplísima trayectoria en el mercado, asesor de múltiples organismos relacionados al mundo de las inmobiliarias y de los colegios y consejos profesionales, destacado docente, un profesional destacado y graduado con medalla de honor en la Universidad de Lomas de Zamora, ¿no? Si no recuerdo mal, Rodolfo. Sí, Para nosotros es un placer compartir esto. Y esta experiencia desde el Grupo Fiancor es para que ustedes conozcan qué tenemos que hacer el día que tenemos un inconveniente con el pago o con una ocupación indebida en uno de los inmuebles. Eh, Al finalizar esta charla, es una experiencia que es para compartir. Aquellos colegas que quieran dejar su consulta lo pueden hacer vía chat y al final de la misma el doctor va a contestar, va a responder algunas de estas preguntas y al finalizar la actividad van a encontrar el teléfono, contacto, email del doctor Barbieri, donde él ha preparado un material con un lenguaje apropiado y aquellos que quieran acceder a ese material pueden tomar contacto con él, que él, bueno, podrán acordar las condiciones o formas de contar con esas herramientas que nos van a servir como guía para nuestro trabajo en la diaria. Agradezco una vez más a todos los que se han inscrito. Somos en este momento 25 y seguramente en la charla van a ir conectándose nuevos. Así que de mi parte, nuevamente gracias. Voy a prestar muchísima atención. Tengo un mismo negocio igual que ustedes, así que tenemos un común denominador y cómo nos preparamos y cómo nos paramos de cara a un cliente, ¿no? Es muy importante saber qué hacer en el momento que las sonrisas terminan y hay que ponerse serio y hay que avanzar con pasos firmes, con mucho cuidado y con la mayor cantidad posible de conocimientos que nos hagan cometer los menos errores en un proceso extrajudicial primero y después judicial. Rodolfo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eh, el Centro de Martillero de 3 de Febrero está muy agradecido, ya te conoce y sos un habitué en estas últimas charlas y también hay colegas de otras jurisdicciones también que son muy bienvenidos. Y bueno, todo tuyo en este momento. Yo me callo la boca, ahora no hablo más, por un rato. gracias Gustavo, por tu intermedio también le doy las gracias a Fiancor y al Centro de Martilleros y Corredores de 3 de febrero. Gracias a la audiencia por la concurrencia. Y bueno, como muy bien recién acaba de explicar el doctor Vitale, si bien estamos hablando de un proceso de desalojo, la idea de esta charla no es asesorar a abogados de cómo hacer o cómo llevar adelante un juicio de desalojo, que eso es para otro ámbito. Aquí lo que estamos tratando es de explicar a los corredores inmobiliarios algunas cuestiones y de sugerir otras para que cuando el abogado que designa a lo mejor el locador, que es quien habitualmente litiga, tenga las herramientas necesarias, una base útil para poder litigar. Los procesos derivados de la locación sabemos que son el desalojo, el cobro de alquileres y en algún caso el daños y perjuicios. Pero vamos a ocuparnos hoy del juicio del desalojo y para eso quiero empezar
con lo que es la redacción de un contrato. Algunas cuestiones, no me meto en cómo redacta el contrato cada uno, sino en algunas cuestiones básicas que colaboran si algo sale mal. Obviamente las locaciones que salen mal son las menos y desearíamos que no fuera ninguna. Pero cuando ese supuesto se da y estamos en la previa, como explicaba el doctor Vitale, de tener que practicar notificaciones, y si estas fracasan y tenemos que entrar en un juicio de desalojo, hay algunas cuestiones a tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema del domicilio. Es muy común que en vivienda, no obviamente en un contrato comercial, industrial o profesional, eh, el operador inmobiliario, el corredor inmobiliario, estipule que el domicilio del locatario está en el inmueble alquilado. Sobre eso les quiero comentar que no es que esté mal, pero que el mismo Código Civil y Comercial, en su artículo 75, autoriza para los contratos que las partes constituyan un domicilio especial. ¿Y cuál es la utilidad de que el domicilio sea otro distinto? Ya sabemos, es un inquilino, no es propietario, vive ahí, en el 99% de los casos. Pero podría constituir otro domicilio que no sea obviamente en una oficina o repartición pública, sino de una persona allegada, un amigo íntimo, pariente, padre, madre, amigo, quien fuese. ¿Y esto por qué tiene utilidad? Porque en el caso de que un inquilino haga abandono del inmueble y se vaya, cualquier notificación que le practiquemos en el inmueble que acaba de abandonar, sabemos que no va a prosperar. Y por otro lado, no es tan importante la recepción de las notificaciones que nosotros enviemos, sino que lo importante es saber la verosimilitud que tiene el domicilio donde las estamos enviando. Si justamente quedó corroborado que la persona ya no está más ahí, lo estamos notificando mal. Entonces ya empezamos mal ahí porque habría que realizar las diligencias necesarias para averiguar un domicilio y notificar el domicilio que surja de esas averiguaciones, que lleva tiempo, dinero y no siempre es fácil. Con lo cual, constituir, aunque sea vivienda, domicilio que está permitido y es útil, conforme al Código Civil y Comercial, para recibir todo tipo de notificaciones, intimaciones, llegado el caso, el traslado de una demanda de un juicio, es lo ideal, porque tanto puede pasar que haga un abandono voluntario y malicioso y deje el inmueble abandonado, como que también entregue llaves. Y al entregar llaves, no dio tiempo, no se pudo o hubo un descuido y se consignó solamente por medio de un recibo que se recibía las llaves y nada más. Cuando se hace un acta de devolución de llaves, no una rescisión contractual, porque eso vendrá después cuando no quede ninguna deuda. En el momento que el inquilino se quiera ir, aunque haya deudas, es necesario y obligatorio recibir las llaves y a lo sumo se podrá consignar que se hacen todas las reservas correspondientes por el estado físico del inmueble y también por las deudas derivadas de la locación a cargo del locatario. Pero las llaves hay que recibirlas. Entonces, en ese momento, si no habíamos tomado la precaución en el contrato de locación de poner un domicilio distinto, tenemos que pedirle al locatario que nos informe qué domicilio constituye a los efectos del acta, porque ya no está más en el inmueble. Y seguramente, si hay cuestiones pendientes, como daños del inmueble, como acabo de decir, como cobros, ya no la ocupación, vamos a tener que notificar en el domicilio que nos diga. Por lo tanto, no es un tema menor tomar en cuenta una cuestión del domicilio a la hora de redactar un contrato. Hablábamos de que no es una situación deseada tener que llegar a litigar. Entonces, supongamos que nos encontramos en una situación de desalojo. Si estamos en una situación de desalojo, entonces ante esa posibilidad, tenemos que tomar en cuenta que hay distintas causales por las cuales pueda llegar a quedar sin efecto el contrato, a resolverse, y se dividen en dos grupos, las objetivas y las subjetivas. Las objetivas son las típicas, las que siempre vemos, falta de pago o vencimiento del contrato. Acá en un proceso el juez no va a decidir si queda o no resuelto. El contrato ya quedó resuelto antes de ir al juez. Obviamente hay que probar que las causales están, que existe realmente una falta de pago de 2 meses consecutivos de alquiler. O hay que probar que el contrato está vencido. Las causales son objetivas porque la prueba es objetiva. Es el inquilino en tal caso que tendrá que, al contestar demanda y tratar de contrarrestar la pretensión,
acompañar constancias en contrario, es decir, por ejemplo, recibos de alquiler no acompañados por el locador, por ejemplo, una prórroga celebrada por escrito, tácita no sirve, de la locación por determinado tiempo, y ahí se caería la demanda. Pero si esos elementos no existen, que están a cargo, esa prueba la debe producir el inquilino, se llaman causales objetivas porque no hay que probar nada. Mirando el instrumento, el juez solo ya se da cuenta de que le asiste razón al demandante, es decir, al locador, en ese supuesto. Las otras son las subjetivas. ¿Cuáles son las cuestiones subjetivas? El abandono del inmueble, que el inquilino se vaya sin dejar que haga sus veces. Los daños que pueda provocar el inmueble, o sea, la falta de mantenimiento, que puedan provocarse por falta de mantenimiento. El cambio de destino, aunque no provoque al locador ningún perjuicio, si yo alquilo para una vivienda y en el inmueble, aunque no sea totalmente, parcialmente, pone un comercio, aunque se lo habilite el municipio respectivo, no es el objeto del contrato. Y el locador, repito, aunque no le cause ningún perjuicio, puede oponerse y corresponde intimar al inquilino para que cese en el uso abusivo y si no, iniciar directamente las acciones de desalojo. Además de eso, ahora desde la vigencia del DNU se pueden generar otras cuestiones subjetivas que no sean solamente un abandono del inmueble, la falta de mantenimiento, como estoy diciendo, o el uso abusivo, y que se estipulan, no pueden ser caprichosas, obviamente, se tienen que estipular en un comienzo, genéticamente en el contrato, para que el locatario sepa que no debe incumplir, porque si no el contrato va a ser rescindido. Por ejemplo, la contratación de un seguro de incendio y destrucción de edificios sobre el inmueble que alquila, si así se pactó y se otorgó un plazo para hacerlo. Entonces, siguiendo con el tema, hay un artículo, que es el artículo 1222 del Código Civil y Comercial, que en locaciones de vivienda nos obliga a una intimación previa a iniciar el juicio de desalojo. Yo creo que todos lo conocen, pero vale la pena detenerse puntualmente en lo que dice el texto. El texto dice que si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, o sea, esta causal objetivo únicamente, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a 10 días corridos. O sea, hasta acá. Estamos hablando, dice solamente desalojo por falta de pago de alquileres, no dice qué alquileres, dice que hay que intimar fehacientemente, y ahí me detengo. ¿Qué es una intimación fehaciente? Intimación fehaciente es una notificación personal, que el inquilino recibe una nota en mano y la firme, es fehaciente. Un acta notarial, un telegrama, una carta de documento. Muchos preguntan, ¿y el mail? El mail únicamente que esté certificado, porque si el mail no está certificado, un mail común tampoco es una notificación fehaciente. Entonces hay que recurrir a ese medio para cumplir con lo que dicta el Código Civil y Comercial, y este artículo con el DNU, igualmente con las modificaciones introducidas por el DNU, sigue vigente. Luego, dice que hay que otorgar por 10 días corridos, no pueden ser menos de 10 días, hay que darle 10 días al inquilino como última oportunidad previa al desalojo para que salve el contrato, por decirlo de alguna manera, y no se caiga. Entonces, desde que reciba la intimación se cumplen los 10 días y hay que especificar sí o sí el lugar de pago. Agrega el artículo. La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato, al decir domicilio denunciado, fíjense que el artículo no está diciendo que se tiene que remitir al domicilio donde está ubicado, es decir, al domicilio locado, sino al domicilio denunciado. Eso ratifica lo que les expresé antes. Podemos poner otro domicilio, aunque sea vivienda. Al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tiene por válida, aunque si éste se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo. O sea, ¿qué estamos diciendo acá? Que la notificación no es recepticia, con enviarla alcanza. A no ser que el informe del correo de una carta o documento de vuelta diga que el domicilio es inexistente, y ahí sí no sirve para nada. Si es cerrado, aviso de visita, le dan los avisos de visita correspondientes y no se presenta, por ejemplo, entonces en ese caso la notificación prospera, se reciba o no se reciba. Y acá tenemos que tomar en cuenta
que la falta de pago, si bien este artículo no lo dice, tenemos el artículo 1219, inciso C. El artículo 1219, inciso C, enuncia todos los supuestos de que se provoca la resolución del contrato por culpa del inquilino. Están los que ya les mencioné. Ahí es donde dice del abandono, dice del cambio de destino. Habla en el inciso C de la falta de pago de 2 meses consecutivos, de ahí que tienen que ser alquileres únicamente, porque si no, no hay título ejecutivo, y tienen que ser 2 meses consecutivos. Y se le agrega un cuarto inciso a este artículo, que es el que establece por cualquier otra causal estipulada en el contrato. Entonces, tienen que ser alquileres únicamente, tienen que ser 2 meses consecutivos. Si es vivienda, hay que intimar, porque si no, estamos en falta. Aunque la jurisprudencia entendió que si no se intima y directamente se radica la demanda en el juzgado, son muchos los fallos que he visto así, entienden que la notificación de demanda ya es esa intimación previa. Esto no implica un semáforo verde para contrariar lo que dice la norma. Si es obligatoria, hay que cumplir lo que dice la norma en principio, que es este artículo 1222 bis. Bueno, sigamos con este tema. Dije que estaban las otras causales de desalojo en este artículo 1219, cuando es por culpa del locatario. Pasemos ahí a hablar de la simplificación del contrato. Vuelvo a la redacción. ¿Qué quiero decir con simplificación del contrato? He visto muchas veces, pensando a lo mejor el corredor inmobiliario, que resulta mejor de esa manera, que hay un locatario y que está casado y que a su vez tiene 3 personas que quieren salir como fiadores y que esas 3 personas no tienen ningún bien para aportar y los pone todos como inquilinos, porque tienen un recibo de sueldo, por lo que sea. Bueno, esta es una mala práctica y explico por qué. Porque hay que circunscribirse a quién ocupa el inmueble, y si es él y con su esposa o conviviente, o ella con él, o como fuese, entonces ahí con poner uno y su grupo conviviente alcanza. ¿Y por qué simplificarlo? Porque esas intimaciones fehacientes que habitualmente se hacen por carta de documento son caras y hay que dirigirla a uno solo. Y eso es lo de menos. También las notificaciones luego en una demanda, si no prospera la vía extrajudicial, va a haber que hacerla con todos. Y ahí es donde viene el problema. ¿Dónde está el problema? En que, por ejemplo, vamos a tener que incorporar como parte en un proceso de desalojo, que no son partes, los fiadores, porque los pusimos como locatarios. Ahí está el grave problema. Y tomemos en cuenta, por ejemplo, que sin llegar a la vía judicial y sin tener que empezar un desalojo, un inquilino quiere devolver el inmueble. Y en realidad, la verdad de la milanesa es que es el único inquilino. Pero había 2 fiadores más que los pusimos como locatarios. Hecho de esta manera, todos tienen que devolver el inmueble. A lo mejor es un inquilino cumplidor que ya perdió contacto con estas personas, se mudaron del país, por alguna circunstancia no están. Y nosotros los pusimos como locatarios. Para devolver la llave y dejar al cliente, al locador, plenamente tranquilo, tendrían que tener la firma de todos los locatarios. Y no tenemos varios locatarios porque exageramos con la verdad o la disimulamos poniendo que quienes no son locatarios son locatarios. Entonces, cuanto más acostado esté ese tema, mejor. Porque luego, cuando iniciemos el proceso de desalojo, no es que los fiadores, principales pagadores, codeudores solidarios van a quedar afuera. Los vamos a citar en el desalojo. ¿Por qué? Porque como tienen que pagar toda obligación incumplida del locatario, van a tener que pagar las costas del juicio de desalojo. Sí, pero no son parte del juicio. O sea, simplemente se les notifica que se iniciaron las acciones y que ellos van a tener que hacerse cargo solidariamente, si hicimos bien los deberes respecto a cómo pusimos el artículo de la garantía o la cláusula de garantía en el contrato, ellos van a tener que pagar, en definitiva. O son responsables solidarios del pago, hasta del juicio inclusive. Pero no son parte, y eso es muy bueno, porque cualquier diligencia que se trate, hasta un lanzamiento, se hará con el locatario. Eso es fundamental y por eso vuelvo para atrás en este tema. Y en cuanto al locador pasa algo similar. Ya creo que todos sabemos a esta altura de nuestra experiencia que el locador no necesariamente tiene que ser propietario. Tiene que ser el que tenga posesión del inmueble o incluso tenencia sin posesión
y que esté habilitado para hacerlo o no existe otra persona con mejor derecho. Por ejemplo, un locatario a quien no se ha prohibido subblocar puede hacerlo. Y ese locatario se está comportando como locador o sublocador con respecto al sublocatario. Entonces ahí tenemos un supuesto donde no se necesita ser propietario para en locación. Además de ese supuesto, un comprador por boleto no tiene escritura, pero si tiene la posesión, que ya es el dueño del inmueble, aunque no esté así registrado en el registro de la propiedad inmueble, puede dar en locación. Un administrador de bienes ajenos, si está autorizado a alquilar y hacerlo por cuenta propia y a nombre propio, también está alquilando como si fuera el dueño de la cosa. Entonces, lo que se necesita es que sea la persona con mejor derecho y obviamente el corredor va a tener que asegurarse de eso porque si no es responsable frente al inquilino, si quien no tiene ese mejor derecho, sino es otro el que lo tiene, se presenta, impugna el contrato el día de mañana y se ve frustrada la ocupación del inquilino porque le promueve un juicio de desalojo el tercero, con mejor derecho sobre la cosa. Pero tomando los recaudos necesarios, hay que saber que el locador puede ser cualquier persona que tenga la tenencia o la posesión del inmueble. Y también en este caso, si hablamos de que hay un condominio, varios propietarios sobre el inmueble, podemos hacerlos participar a todos, pero acá no es tanto la dificultad en un juicio de más, sino mayores costos, y a lo mejor que todos tengan la posibilidad de comparecer a cada una de las diligencias que haya que hacer o pedirles que otorguen un poder al abogado interviniente. Entonces, tienen que saber que un mandato a nivel locación, a nivel locativo, para alquilar, por ejemplo, para cobrar, no necesariamente tiene que ser hecho por escritura pública. De hecho, debe hacerse por instrumento privado según el Código Civil y Comercial. Entonces, yo, corredor inmobiliario, tengo cinco personas que tienen que alquilar un inmueble que tienen en condominio. Si uno solo viene a alquilar y me trae una autorización, mandato de todos los demás, que lo autorizan a alquilar por determinado plazo, por determinado precio, y a cobrar la totalidad del inmueble, estoy plenamente cubierto. Y eso simplifica mucho las cuestiones que puedan venir después derivadas de acciones judiciales, tanto en un desalojo como en un cobro de alquileres. Bien, vamos a entrar en el juicio de desalojo propiamente dicho. La jurisdicción, es decir, la competencia para entender en el juicio la va a tener el juez del domicilio del inmueble. Naturalmente es así. Pero puede pasar que se prorrogue la jurisdicción, porque en este tipo de procesos está permitido prorrogarla, está permitido hacerlos. ¿Eso qué significa? Que las partes pudieron establecer, como habitualmente vemos, una cláusula que diga que para intervenir en estos obrados, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de... Y ahí también podemos tener un problema. ¿En qué sentido? O sea, no es en realidad malo, pero puede traernos inconvenientes. Tomando en cuenta que el inmueble está en la provincia de Buenos Aires, el inmueble local, muchas veces he visto que se pacta la jurisdicción de capital porque es mejor, porque es más rápido. Realmente funciona en modo más eficiente, no lo voy a negar, pero hay que pensar lo siguiente, que toda notificación que tenga que practicarse a los inquilinos, a los fiadores, llegado el caso, si está dentro de la misma jurisdicción, por ejemplo, si el inmueble está ubicado en capital, si las partes viven en capital, los fiadores viven en capital, se hará por vía interna, porque es toda una sola jurisdicción, toda la capital federal, y no hay costos, y es rápido. Si caso contrario, el inmueble está ubicado en provincia y obviamente las partes intervinientes, los fiadores y demás, están en provincia, en la jurisdicción natural de ubicación del inmueble, el abogado va a tener que retirar las cédulas del juzgado, salir a diligenciarlas a provincia, ir a la oficina de mandamientos de provincia, después ir a buscarlas a la oficina de mandamientos de provincia, devolverlas a la oficina devolverlas al juzgado interviniente. De la otra manera va todo por vía interna, más rápido y sin ningún costo. Y este no es el único problema. Pensemos que dictada la sentencia en el juicio de desalojo,
con la orden de desocupación del inmueble por 10 días bajo procedimiento de lanzamiento, el inquilino haga caso omiso, no se va. Si el inquilino no se va, no se quiere ir, en ese caso habrá que hacer el lanzamiento. Y ese lanzamiento no lo puede hacer el juez que elegimos, porque no tiene jurisdicción donde está ubicado el inmueble. Entonces hay que tramitar un exhorto. Eso lleva tiempo y dinero. ¿Qué es un exhorto? Es un oficio de un juez al otro. El juez interviniente, cuando ya dictó la sentencia que ordena el lanzamiento, tiene que oficiar al juez de igual grado en la jurisdicción donde está ubicado el inmueble, que esté de turno o quepa por sorteo. Entonces, ese nuevo juez va a abrir un proceso. Obviamente va a ser un proceso más rápido, pero no deja de ser un proceso. El abogado y el actor, o sea, el locador, tienen que hacer un resumen de demanda para presentarle al nuevo juez, acompañando el oficio, y solicitar que se libre mandamiento de constatación, es decir, que verifique cuál es el estado ocupacional del inmueble, y para el caso de que se encuentre desocupado, otorgue la tenencia, y si no lo está, que proceda al lanzamiento. Todo esto suele en la práctica derivar el juicio prácticamente un año más, dependiendo en qué jurisdicción caiga después el exhorto. Así que esos son los inconvenientes. También hablemos de que en un cobro de alquileres pasa lo mismo, y aunque elijamos en un cobro de alquileres el mismo juez que donde está ubicado el inmueble locado, que tenga jurisdicción ahí, si el inmueble que aceptemos como garantía está en otra jurisdicción y llegamos hasta el final que necesitásemos subastar ese inmueble, vamos a tener que hacer un exhorto para poder subastarlo porque no tiene imperio para ordenar el remate y llevarlo adelante, ejecutarlo, el juez del lugar donde está ubicado el inmueble locado por estar en otra jurisdicción el inmueble dado en garantía. Por eso muchas veces vemos a lo largo de los años que hay resistencia para aceptar como garantía un inmueble de extraña jurisdicción. Siguiendo con el tema, ya hablamos de jurisdicción, de lo que es la prórroga. Luego, por ejemplo, si iniciamos un desalojo, el cobro de alquileres vamos a pedir que se radique en el mismo juzgado por una cuestión de conexidad para no tener sentencias contradictorias. Si bien la pretensión no es la misma, el cobro de alquileres se frena, se va a frenar necesariamente, no se va a poder pretender seguir cobrando alquileres cuando se recupere la tenencia del inmueble. Así que por ese mismo motivo es necesario que ambas causas tramiten ante el mismo juzgado, por ese y otros motivos. En cuanto a la vía, en los procesos de conocimiento son los contradictorios, donde se litiga una parte contra otra. Tenemos tres tipos de procesos: el ordinario, el sumario y el sumarísimo. El ordinario es más lento, con más conocimiento del juez, hay cuadernos de prueba, los traslados son por 15 días, son más lentos, donde se profundiza más la cuestión por la intervención del juzgado. En el sumario es una derivación del anterior y se utiliza para causas de menor cuantía o que no requieren tanto tratamiento, como por ejemplo una división de condominio o como esto, una rescisión de contrato de compraventa, de locación. Y el sumarísimo, que es el más rápido, que se usa para otras cuestiones, como por ejemplo un amparo, donde no se admiten dilaciones. En el primero los traslados son cada 15 días, en el segundo cada 10 días, en el tercero cada 5. En la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, mejor dicho, a veces también se demora el trámite del proceso porque se ha derogado el proceso sumario del Código de Procedimientos. En la provincia, el mismo Código de Procedimientos dice en materia de desalojos que tramitará por vía sumaria, o sea, el más rápido y contradictorio. Desde el punto de vista ese, ¿no es cierto? Porque también el sumarísimo es contradictorio, pero es un proceso abreviado, como dije. Y en la ciudad de Buenos Aires, habitualmente se establece al no existir más juicio sumario que sea por la vía del juicio ordinario. Hay algunos pocos casos en que el juez autoriza que sea por la vía del sumarísimo, pero son contados, o sea, habitualmente establecen la vía del juicio ordinario, lo cual también ralentiza el trámite del proceso. Bien, tenemos luego que tomar en cuenta cuestiones particulares que se tratan de idéntica o de distinta manera, dependiendo del código del que estamos hablando. Y antes de entrar en eso,
quiero mencionar lo que dice el artículo 1218 del Código Civil y Comercial. El artículo 1218 del Código Civil y Comercial dice que una vez finalizada la locación, esta continúa en sus mismos términos, hasta que alguna de las partes decida ponerle fin. ¿Qué significa esto? Que terminado el contrato, vencido el contrato, no terminó la locación, sigue hasta que alguna de las partes decida ponerle fin, es decir, que notifique fehacientemente a la otra parte si es el locatario que quiere entregar el inmueble, si es el locador que lo solicita. Y esto nos obliga, entonces, antes del vencimiento del contrato, a notificar tanto al locatario como a los codeudores solidarios, antes del vencimiento del contrato, de que el locador exige la devolución a esa fecha. ¿Por qué? En primer lugar, porque si hemos puesto, y es de buena práctica ponerlo, que por falta de devolución se aplica alguna multa especial que se abonará conjuntamente con el alquiler vigente, es decir, los alquileres se seguirán cobrando, aunque esté vencido el contrato. Pero si hay alguna multa que estipulamos a favor del locador cobrar, no puede cobrarla, porque no hay un incumplimiento del locatario. El locatario siguió, no quiso ponerle fin. Y el locador también siguió, no quiso ponerle fin en el momento que tenía que ponerle fin. Hasta que no diga el locador, le pongo fin, hasta ese momento no es exigible ninguna multa, recién a partir de ahí. Esta es una de las cuestiones. Segundo, el artículo 1225 del Código Civil y Comercial establece que una vez vencido el contrato, el fiador ya no responde, salvo las consecuencias propias de la falta de desocupación del inmueble. Entonces, si a futuro el locatario hace daños en el inmueble o deja de pagar alquileres, servicios, expensas, ya no se le puede exigir en principio al fiador que los pague, porque él va a pagar hasta el vencimiento del contrato, no en un futuro, porque en esas obligaciones la fianza se extinguió. Entonces de ahí deviene que es de buena práctica tanto al locatario como a los codeudores solidarios notificarlos que no se consiente la ocupación más allá del vencimiento, exigiendo la devolución de las llaves. Y si hubiera tratativas previas, por ejemplo, entre las partes, como para poder prorrogar, hacer un nuevo contrato y demás, el que avisa no traiciona, yo recomiendo que se le notifique al locatario y al fiador que igualmente les va a llegar la intimación si hay demoras para poder cerrar una nueva locación antes del vencimiento por los mismos motivos que le estoy diciendo. E intimar, dejando luego sin efecto la intimación porque ya hay una celebración de un nuevo contrato, pero informar que se va a hacer. No en todos los casos, a lo mejor ustedes dirán por costos, por prácticas, porque resulte molesto para el locador, pero a lo mejor en los casos de personas no conocidas o que puedan tener problemas, obviamente sí hay que hacerlo. Bueno, ya dijimos quiénes son partes, quiénes no son partes. Expliqué lo del artículo 1218 y 1225. Bien, sigamos con lo que es el proceso de desalojo. Ya dije que el fiador no es parte, es citado pero no es parte. La demanda se arranca, hablo del esqueleto de la demanda, estipulando el abogado que la redacta, quién es su cliente, los datos de su cliente, domicilio real, los datos del abogado, domicilio constituido físico, domicilio constituido electrónico, y a quién, o sea, la presentación y luego a quién se demanda en el objeto y por qué se demanda, o sea, cuál es la pretensión. El objeto es lograr la desocupación. ¿Qué se solicita del juez? Que ordene el desalojo del inmueble por las cuestiones que se relatarán más abajo y donde se explaya el abogado, que son los hechos. A partir de ahí, el ofrecimiento de prueba, se tiene que acompañar toda la prueba documental en ese acto, y la demás prueba a producirse, confesional, testimonial, pericial, de reconocimiento, será ofrecida a posterioridad. El Código Procesal de la Nación establece que cuando las causales son subjetivas, se requiere que antes de correr traslado de demanda, es decir, nosotros presentamos la demanda, el juez ordena correr traslado, que antes de correr traslado de la demanda, si las cuestiones, las causales que motivan el desalojo son subjetivas, se practique dentro del quinto día de recibida la demanda por el juez y el defensor oficial un reconocimiento judicial del inmueble para poder determinar las cuestiones relativas al estado físico y ocupacional
y ya para tener un parámetro respecto a las causales invocadas, por ejemplo, el abandono, por ejemplo, el uso abusivo por cambio de destino, el deterioro en el inmueble, todas esas cuestiones que planteamos en la demanda son objeto de un reconocimiento judicial previo para luego sí correr traslado de demanda. No así en la provincia no se establece una norma similar. Bien, Rodolfo, sí, perdón, sí, Gustavo, sí, así hacemos una pausa. Ahí me están escribiendo por privado algunos colegas que de todo lo que estuvimos conversando hasta acá surgen un par de preguntas. sí, Como esto es muy amplio, también para darte un pequeño respiro, sí, a mí me gustaría si Camila puede leernos alguna consulta que haya llegado por el chat me parece muy sobre los bien. puntos que ya vimos y aprovechar también a contarles que avanzado un poquito más la charla, le vamos a contar cómo es el proceso que se inicia cuando existe una afianzadora garantizando el pago de una locación, para que el colega sepa cómo se hace el reclamo, qué medidas tengo que tener, cómo notifico, la colaboración del locador, que es muy importante en todo este proceso. Camila, decime si tenemos alguna consulta. Por el momento no hay consultas en el chat. Claudia, ¿había alguna consulta que me habías manifestado? Perdón, sí. Acá me están preguntando, porque algunos por ahí no saben manejar el chat, entonces me preguntan por el WhatsApp, que es la primera vez que escuchan dos temas y que, bueno, agradecen que se lo haya comentado el doctor, si realmente es así, que lo vienen haciendo siempre mal, pero son dos colegas. Una, lo del domicilio, lo bueno que es que explicó el doctor de poner un domicilio distinto, porque realmente pensándolo es muy útil. Y si es real y es importante notificar, que acá me están diciendo que es no creían que era tan útil, notificar el vencimiento del contrato. Si es realmente así, si un inquilino puede alegar que como no se le dijo que no había renovación o que vencía el contrato, se puede seguir quedando. Soy clara en la pregunta, pero son dos preguntas distintas. Sí, sí, bueno, lo del domicilio creo que no hay ninguna pregunta y es útil, es una sugerencia, Claro, no, es un agradecimiento no es porque una realmente obligación. y pensándolo es muy útil. Claro, comparto, pero bueno, no es obligatorio. Respecto al otro, ahí sí hay un compromiso mayor. ¿Por qué? Porque no es obligatorio hacerlo tampoco, pero los riesgos son que se pierda la garantía y a su vez el inquilino, si recibe la notificación, no puede decir ahora no me voy, se tiene que ir, eso es sabido. Lo que pasa es que si le mandamos la notificación 2 meses después del vencimiento del contrato, son 2 meses que le hicimos perder al locador de percibir una multa, si está puesta esa multa, y además la posibilidad prácticamente cierta de que el fiador nos diga, nos oponga que se extinguió la fianza desde la fecha de vencimiento para el futuro porque el locatario siguió ocupando con la anuencia del locador. Perfecto. Y la otra preguntita era, ¿qué plazo se aconseja? ¿2 meses antes? Si influye el plazo. Mientras la reciba, incluso el mismo día del vencimiento, está bien. Obviamente cualquier persona previsora va a anticiparse un poco, pero no es un requisito un plazo determinado previo. Perfecto, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? Sí, tenemos una pregunta de Marta Amigo que dice, quería consultar la intimación por mail. ¿Cómo certificaría ese mail? El mail certificado es el que hace los entes habilitados para certificar, como la firma electrónica. Entonces, queda una copia del mail registrada en el ente certificante y ahí está certificado y es fehaciente como medio de notificación. Puedo agregar algo, si te parece, Rodolfo. Sí, por favor. Todas las personas, y yo es algo que lo incorporé para dominio personal y profesional en mi inmobiliaria, yo me registré en el Ministerio de Innovación y Tecnología, mi firma, mi mail y la certificación de firma para convertirme en firma digital. Esto de alguna manera nos ayuda y nos facilita que cuando tenemos que firmar un documento a distancia en la República Argentina, Brasil, Bolivia u Uruguay, podemos hacerlo por ese medio. Y de esa manera logramos tener la validación y la certificación, porque el Estado lo que emite
es un certificado que el proceso es limpio, por decirlo de alguna manera, y le da autenticidad de ámbito jurídico. Lo recomiendo, la Secretaría de Innovación y Desarrollo, uno puede sacar el turno a través de Mi Argentina, y una de las sedes está en Avenida de Mayo, y bueno, saca uno el turno, van, es un trámite de 5 o 10 minutitos, y a partir de ahí incorporamos nosotros nuestra firma digital. Eso quería contar. Muy buena observación. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Por el momento no hay preguntas. Avanzamos, Bueno, doctor. entonces avanzamos. Al actor se le exige en la nación, conforme al Código de Procedimientos, no en provincia, y al demandado también se le exige a los dos que, según el artículo 681 del Código, se denuncie la existencia de sublocatarios u ocupantes en la demanda y en la contestación. Una u otra parte tiene que expresarlo. El locador puede manifestar que lo desconoce, como sucede habitualmente, y estar a lo que surja después de la contestación de demanda de lo que diga el locatario. El locatario tendrá obligación de decirlo también bajo procedimiento de entender que es el único ocupante del inmueble, que no hay terceros. En provincia, si bien no hay ningún tipo de obligación, o sea, yo puedo demandar solamente al locatario, es de buena práctica, obviamente, de cualquier colega, que siempre demande a una persona determinada, que es el locatario, y a otras personas, a sublocatarios u ocupantes, que son demandados genéricos, porque no se conocen si existen o no y quiénes son. Pues puede llegar a pasar que, estando prohibido sublocar, haya una sublocación igual, que haya un comodato celebrado entre el locatario, que ya no esté ocupando el inmueble, y un tercero, que haya, que a veces pase y se ven los boletos apócrifos donde se establece una firma de cualquiera sin fecha cierta y sin certificación, que le vende al que está ocupando el inmueble y ahora quiere intervertir su título diciendo que es dueño y que ya no es más inquilino. Y son muchos los supuestos que se pueden dar, por eso es necesario, al demandar, estipular que se demanda tanto al que conocemos como potencialmente a quien no conocemos. Caso contrario, cuando llegue el momento del dictado de sentencia, se va a condenar a desalojar solamente al que conocemos y no a cualquiera que esté metido ahí adentro, con lo cual el juicio se podría llegar a frustrar, porque sería fácil para el inquilino evadir un lanzamiento poniendo a interpósita persona en el inmueble en el momento de la ejecución de la sentencia. Tenemos también que hablar, es importante, y esto es a los efectos de la legitimación. ¿Qué es la legitimación? La legitimación es la capacidad que tienen las personas para ser parte en el juicio. Tanto la legitimación activa para quien sea parte actora, como pasiva para quien sea parte demandada. En cuanto a legitimación, podemos encontrarnos con los casos de cesiones previas al contrato. La cesión puede ser total o puede ser únicamente de derechos económicos, por ejemplo. Cuando hay un tercero que está pagando, como en el caso de una afianzadora, al locador, quien va a tramitar el proceso de desalojo necesariamente va a ser el locador. ¿Por qué? Porque el único que puede recuperar la tenencia de un inmueble es el que la tenía. Un tercero, que se le hayan cedido únicamente los derechos económicos del contrato, no puede demandarlo, porque no sustituye en los otros derechos, no en los económicos, al locador, solo en cuanto al recupero de dinero. Y en el cobro de alquileres sí, el que sea cesionario de los derechos económicos va a poder, en ese supuesto, iniciar, o va a tener que ser él, porque el locador ya cobró, que quien inicie el cobro ejecutivo de alquileres. Pero el desalojo es el locador. Ahora, puede haber una legitimación activa directamente del contrato, que serían todos los derechos derivados del contrato, y sería el caso, por ejemplo, de que se vende el inmueble alquilado. Sabemos que si se vende el inmueble alquilado, hay que respetarle el plazo contratado al locatario, es decir, el comprador va a tener que respetarlo. En ese caso, quien sustituya al locador para iniciar las acciones será el nuevo dueño. Pero acá es fundamental saber que, como no puede iniciar el desalojo quien no tenga la tenencia o la posesión, la tenencia es estar físicamente ahí, la posesión se tiene sin estar físicamente ahí, como sucede con cualquier locador. Entonces, como el comprador
es ahora quien reemplaza al locador, que lo desplaza y es él quien tiene que hacer las cosas, tiene que quedarle claro al locatario que ya tomó la posesión. Y tiene que ser notificado, la parte de la posesión es un hecho, no es un derecho, tiene que ser notificado que le dio el vendedor la posesión material del inmueble al locatario. Incluso si se puede hacer un acta y acompañar una parte a la otra, es decir, comprador y vendedor al inmueble, y hacerla firmar por el locatario, donde se notifica, sería lo ideal. Pero de cualquier otra forma, un medio fehaciente de notificación sirve para hacerle saber al locatario que ha pasado esto. Además, si se le notifica a un locatario que el inmueble se vendió y no se pone en posesión al nuevo comprador, el locatario no le debe alquileres al nuevo, se los tiene que seguir pagando al locador anterior. Porque mientras no tome posesión, no tiene obligación de pagarle al segundo. Es más, su obligación es con el primero. Por ejemplo, si me apuro y le notifico cuando firme el boleto y dentro de 30 días hacemos la escritura, ¿a quién le pago el alquiler de ese mes? Y al locador que me firmó el contrato, no al comprador. Después le pagaré al otro. Y si la operación es a 6 meses, estaré 6 meses pagándole al anterior y después le empezaré a pagar al nuevo. Hasta que no me notifique que tiene posesión, no. Ni tampoco puede iniciar acciones de desalojo por no tener la posesión del inmueble. Bien. Rodolfo, sí. aprovecho y hago una aclaración, Todas las sino que lo que quieras. vos tocaste en el punto anterior, en uno de Sí. los puntos anteriores, cuando hablabas que el locador es el que intima por falta de pago al locatario, cuando además tiene una afianzadora. Hay algún punto, y quiero contarles para todos, Bien. que esa notificación, el texto de esa notificación y el envío de la carta documento, la prepara la afianzadora, se lo da al locador y él por sí notifica. Pero ya ese proceso, ese asesoramiento jurídico que tiene que tener el locador acerca de cómo realizar la intimación, ya lo hace de la mano de su afianzador. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo quería aclarar en complemento a lo que habías dado. Y otra mención que el doctor Barbieri realizó, habló de la cesión de los derechos económicos. Acá hay dos momentos. Rodolfo, vos corregime cuando ves que hay algo que me esté faltando. Cuando detrás hay una afianzadora hay dos momentos. Por un lado, recuperar el bien locado y por el otro lado, la afianzadora, el cobro de las sumas de dinero que fue practicando para satisfacer el compromiso afianzado. Entonces, por un lado vamos a tener que el locador va a tener que darle un mandato a la afianzadora para que un abogado de la empresa lo represente en el juicio de desalojo. ¿Es correcto? Sí, al abogado directamente, no se puede dar un mandato a quien no sea abogado. Exactamente. Con lo cual, ahí se practica un mandato ante escribano público, se lo asigna al doctor Barbieri. Poder judicial. Un poder judicial, y en representación del propietario va a iniciar ese proceso del desalojo. Eso es una vía. Sí. Después tenemos por el otro lado que ese contrato generó obligaciones. Y hay algo que son los derechos económicos del contrato. Entonces, el dueño, el propietario, va a tener que hacer una cesión de los derechos económicos del contrato en favor de quién? De quien va a reclamar el pago. O sea, se comprende que son dos poderes distintos que nos tienen que dar, de manera tal que uno pueda, por un lado, iniciar el proceso de reclamo de la restitución del bien y por otro lado el recupero del valor económico del contrato. Hasta y en el segundo juicio, el que va a ser el actor es la afianzadora. Porque quien ya pagó y ahora se subrogó en los derechos y le corresponde reclamar. Exactamente. Esto lo quería aclarar, pues justo tocaste ese punto. Bien. Y al final de la charla yo quiero contarles cómo es el proceso de inicio de un reclamo para terminar en éxito, ¿no? En éxito es no llegar a juicio, que es lo más importante. Claro. Así que cuando vos avances en la charla, seguramente te voy a hacer alguna observación, una mención. Y si alguien tiene alguna consulta puntual sobre esto, sí, la puede hacer en este momento que hicimos una pausa. Todas las veces que quieran. ¿Hay algo? ¿Okay? Espero. ¿Hay alguna consulta? En el chat no hay consultas. Ok, y avanzamos un poquito más, bueno, entonces. Avanzamos un poco más.
Vamos a hablar, ya hablamos de más o menos, muy escuetamente, de lo que es la demanda, donde se plantea el objeto, las pruebas. Las pruebas hay amplitud en cuanto al tipo de pruebas a presentar, salvo en el Código de la Nación, que se limita a la confesional, testimonial y pericial, nada más cuando las causales son objetivas, es decir, que si vamos a demandar por desalojo, por falta de pago de 2 mensualidades consecutivas o por vencimiento de contrato, solamente podemos pedir del otro prueba de confesión. Podemos pedir una prueba pericial, por ejemplo, para el caso de desconocerse una pericial caligráfica, si se desconocen las firmas, y no mucho más que eso. No podemos ofrecer testigos, por ejemplo. En provincia hay plena amplitud, pero no así en la justicia nacional cuando las causales de desalojo son estas. Tenemos el traslado de demanda. Traslado de demanda es cuando se le notifica al otro que la demanda está incoada. Yo les dije antes que hay que denunciar la existencia de sublocatarios ocupantes. Es obligatorio en la nación, en la provincia, es una práctica decir que al demandar que se desconoce y que por lo tanto sean citados y que se intime al inquilino a informar la existencia o no. Tenemos que saber que si el juicio tramita en nación, el traslado va a ser por 15 días. Y si es ordinario, en algunos supuestos, no se da en vivienda, se da a lo mejor una locación comercial que el juez dispone que la vía sea sumarísima, será por 5. Pero si no, habitualmente es por 15 días. Tiene 15 días de que está notificado el locatario para presentarse. Y en la provincia, como es sumario, son 10 días. Bueno, ¿qué pasa cuando se notifica al locatario? Se le da 10 días, por ejemplo, acá en provincia, para que conteste demanda. 10 días hábiles desde que fue efectivamente notificado. Ese plazo hábil, dependiendo del domicilio, si se domicilia a más de 100 kilómetros del radio de ubicación del juzgado, por cada día se prorroga, por cada 100 kilómetros, se prorroga un día más. Puede contestarlo y contestarlo en término. Si no se presenta, está bien notificado y hace caso omiso, incurre en rebeldía procesal. Es decir, que lo que se va a hacer luego es notificarle que está rebelde a ese mismo domicilio, aunque no reciba nada, y decretada la rebeldía, todas las siguientes notificaciones operarán Ministerio Legis. ¿Qué significa esto? En los estrados del juzgado. No se lo notifica en ningún lado. Todo lo próximo que pase quedó notificado en los estrados del juzgado. Podría pasar que se comió la fecha de vencimiento por ignorancia, por impericia, por lo que sea, y se presente en el expediente. Bien, está presentado, al momento que se presente cesa la rebeldía porque ya se presentó, pero no puede hacer nada. No puede presentar pruebas, no puede contestar demanda, solamente puede vigilar el desarrollo del proceso hasta el final. También puede pasar que se allane. ¿Qué significa el allanamiento? El allanamiento significa reconocer que el otro tiene razón. No devolví el inmueble, pero reconozco que el otro tiene razón. Bien. Ese allanamiento tiene que ser oportuno, real e incondicionado. Oportuno significa en la primera presentación, no empezar a defenderse y después decirme allano. Real significa que no sea una mera manifestación, que demuestre que sí, por ejemplo, acompaña llaves u ofrece devolverlas. Hoy el procedimiento, no nos olvidemos que es todo virtual. Entonces no puede acompañar llaves porque eso es un acto físico. Le tiene que pedir al juez que lo autorice a dirigirse al juzgado y entregarlas para que se guarden en sobre. Y tiene que ser incondicionado, es decir, un allanamiento donde dice yo me allano sí, o pero tal cosa, o quiero tal otra, tampoco es un allanamiento. El allanamiento puede ser expreso o tácito, porque, por ejemplo, un inquilino que no contesta la demanda va y deposita las llaves, se está allanando. Porque ese es real, está entregando llaves. Y es oportuno si lo hace dentro del plazo o en la primera presentación en que se ha presentado en el expediente, aunque haya vencido el plazo para contestar demanda, en la primera presentación lo hace. Y es incondicionado, no dijo nada, fue y entregó las llaves, se allanó. Y ahí lo que tenemos que pensar es en las costas. Es muy habitual que en cualquier proceso, cuando un demandado se allana, que pida exhibición de costas. En todo proceso, sobre todo en el desalojo, hay que ver si no dio lugar a la promoción de las actuaciones, porque si dio lugar,
El allanamiento se va a tomar en cuenta, sí, se allanó, pero no corresponde que se lo exima de las costas del proceso. Por ejemplo, el locador intima fehacientemente al locatario a devolver el inmueble por 15 días antes del vencimiento del contrato. Más allá que deba o no deba alquileres, que haya otra deuda de la locación, no devuelve el inmueble. No devuelve el inmueble, el locador prudente espera 15, 20 días más, un mes más, inicia el juicio. Y el locatario ahí se allana y pide que lo eximan de pagar costas. Ya no es oportuno el pedido, o sea, es oportuno el allanamiento, pero no el pedido, porque él motivó con su conducta omisiva de que el locador tuviera que iniciar la demanda. Y en ese caso, entonces, va a tener que pagar las costas del juicio. Distinto sería, por ejemplo, si una vez vencido el contrato o antes, porque está la facultad resolutoria individual del locatario, quiere devolver el inmueble y hay deudas y están impagas, que el locador le conteste que no acepta la devolución del inmueble si no le pone todo al día. En ese caso, como no es procedente lo que está planteando el locatario podrá devolver llaves, y si antes de que devuelva llaves, que obviamente el locador no las recibe, entonces va a tener que consignarlas judicialmente, si antes de iniciar un proceso de consignación, el locador lo demanda, entonces ahí sí va a poder, acompañando y acreditando que fue notificado que él quería devolver las llaves, al allanarse en la primera presentación que realice, acreditar estos extremos que estoy mencionando y pedir sí que se lo exima de costas, y en ese supuesto sí prosperaría ya la exhibición de costas, es decir, no pagar los gastos devengados en el juicio hasta ese momento. Bien, la actitud del demandado también puede ser reconvenir, o sea, presentar una contrademanda contra la demanda, como puede ser también presentar excepciones previas, por ejemplo, pago parcial, para que se trate ante eso. Puede ser falta de legitimación en el actor, por ejemplo, el caso que comentaba, vendió el inmueble, ya no está legitimado. Puede ser falta de personería en el abogado, que no está acreditando con poder que es apoderado, invoca que es apoderado y no lo acreditó acompañando el poder respectivo. Puede ser un defecto legal en el modo de proponer la demanda, es decir, una demanda mal redactada, confusa, oscura, que lo deje en un estado de indefensión, que vulneren su derecho de defensa porque no sabe bien qué contestar. Hay distintas excepciones que se llaman previas porque tienen que tratarse antes. Una excepción previa en el ordenamiento general es la prescripción. En este caso, se ha entendido que para los procesos de desalojo no procede plantear una prescripción, pero todas las demás excepciones sí. Sigamos con el tema. Bien, ¿qué pasa luego con lo que es la contestación de demanda? Acá es donde es el punto álgido, que es lo que habría que destrabar en algún tipo de reforma que se haga sobre el procedimiento de desalojo tan necesaria, porque el TNU todos sabemos que dio oxígeno y que está aumentando la oferta locativa y impulsa más a los locadores a alquilar. O sea, fue bien recibido, creo que ninguno de nosotros va a pensar lo contrario. Pero en materia procesal no se ha modificado nada. O sea que seguimos hablando de normas muy viejas y muy rígidas que complican todo a la hora de demandar, sobre todo en el desalojo más que en el cobro ejecutivo de alquileres. Y una de las cuestiones son las notificaciones. Se traba porque el inquilino, la mejor defensa que tiene si no se quiere ir es no recibir, resistirse a notificar, resistirse a notificarse, no ser notificado. Y eso es fácil, va el oficial notificador, mira, espía, no recibe a nadie, ya se da cuenta que es un tercero extraño y está pensando lo que va a pasar, no recibe a nadie. Y va a terminar devolviendo la cédula de notificación al notificador diciendo que no contesta a nadie. Entonces, ese proceso que les cuento así de sencillo va a tardar un mes o más de un mes, mes y medio, a veces hasta 2 meses. Luego de eso, cuando el resultado de la cédula llega al juzgado, lo va a ver el abogado del actor y va a tener que pedir una segunda notificación. Esa segunda notificación se le llama con habilitación de días y horas inhábiles, es decir, se le pide al oficial notificador que vaya en otro horario, no en el horario hábil que pudo haber ido, que es el mismo horario de la oficina de notificaciones y es el mismo horario del juzgado, de 8 a 14 en provincia, de 7:30 a 13:30 en la ciudad de Buenos Aires. Y el oficial va a ir, hasta puede ir un sábado, puede ir un domingo, y devuelve de vuelta la cédula. Ya pasó un mes y medio, 2 meses más, y dice nuevamente que no hay nadie. Entonces, lo que le queda ahí al locador, al abogado que actúa por el locador,
sabiendo por su cliente que efectivamente sí están ahí, es directamente pedir una última notificación bajo responsabilidad de la parte actual. Significa, señal oficial notificador, déjela igual. Y ahí, si está todo cerrado, la va a fijar en la puerta de acceso al inmueble y la deja. Yo les dije antes que sería útil, sugerido, constituir otro domicilio, aunque sea vivienda, el destino. Ahora, en ese supuesto también, ahí podrá, aunque se haya constituido otro domicilio, decir el abogado del locador, el locador mismo, la decisión última es del locador, notificar en el domicilio locado, aunque se haya constituido otro distinto. O sea, primero prueba en el domicilio constituido y después, a pesar de que el constituido es otro, si viene rebotada por un motivo tal como que no sea rechazado, sino que sea por domicilio desconocido, no hay número de chapa, inexistente, lo que fuere, pedir directamente que se lo notifique en el domicilio ocupado, es decir, en el que le alquiló. Eso puede, o sea, lo que le sugerí antes, no empece que se puede igualmente, de ser necesario, notificar en el domicilio locado en el caso de vivienda. Distinto es comercial, que sabemos que nadie vive, o prácticamente nadie vive en un comercio. Si lo hace, está violando el destino, porque si se alquiló solamente para comercio, no puede vivir ahí. Entonces, esas son cuestiones a tomar en cuenta. Luego, sigamos con el temario que tengo. Si una vez que superamos todo esto con el traslado de demanda, la recibida y demás, la demanda ya está contestado, pasó de cualquiera de las cosas que le estoy comentando, pasamos a la otra etapa. ¿Se abre a prueba o se declara la cuestión como de puro derecho? ¿Qué significa esto? Se abre a prueba, el actor presenta pruebas, también el demandado o no, uno solo, además de la prueba documental, no que necesariamente va a tener acompañada sobre todo el actor. Esa no se produce porque ya se acompaña con el escrito de inicio. La que haya que producir, confesional, testimonial, informativa, pericial. Todo ese tipo de pruebas que, sí. Aprovecho, quizás se sabe, pero por ahí viene bien. Cuando hablamos de la prueba documental, estamos hablando del contrato de locación que presentamos, ¿no? Y toda la documentación de la que intente valerse el locador. Por ejemplo, que yo trate de demostrar que esa persona firmó un contrato conmigo por distintas formas. O sea, acotar las posibilidades de que el otro diga, yo no era inquilino. Ese es un poco el mensaje. Sí, sí. Y si queremos embargar, por ejemplo, un inmueble dado en garantía, acompañamos también un certificado de dominio. Es decir, todas las pruebas documentales que existen y que sean útiles para este tipo de procesos. Un comentario, Rodolfo, aprovecho que ya que nombrás del garante propietario, corregime, salvo que haya habido una modificación en la ley de la provincia de Buenos Aires, donde los bienes inmuebles dados en garantía de locaciones son inembargables, salvo que exista la cláusula de renunciabilidad a ese motivo. Esto viene de una resolución, no, una legislación de la provincia de Buenos Aires, de Daniel Scioli. Sí. Ojo cuando tomamos un garante propietario, asegurarnos de hacer la renuncia, que la podemos hacer en nuestro colegio, o a través de una escribanía o en el registro propio de también te digo, Gustavo, también es admitida en el mismo contrato. Si manifiesta que renuncia conforme al artículo 9 de la ley, se lo tiene por renunciante, nunca jamás ha sido eso un inconveniente. Ningún juez se opone a eso y directamente con esa manifestación alcanza. Pero sí, es útil decirlo. Manifestar que renuncia, que no vive ahí, que no va a vivir ahí, lo que fuese. Perfecto. Entonces, tanto él como un coocupante también tiene que comparecer. Él va a tener que manifestar que no tiene otros convivientes, no hay grupo conviviente, y si lo hay también tienen que renunciar a la garantía, sobre todo tratándose de otro copropietario. Pero bueno, la prueba documental la acompañamos al inicio, toda la prueba documental no se puede acompañar después, a no ser que se denuncie un hecho nuevo, documentación con la que no se contaba, pero toda la documentación que sea útil hay que acompañarla, y que uno posea hay que acompañarla al momento de incoar la demanda. El resto de la prueba es la que se ofrece. Si nadie ofrece prueba, más allá de la prueba documental, se declara la cuestión como de puro derecho. Es decir, los autos directamente tendrían que pasar para el dictado de sentencia. Caso contrario, si se ofrece prueba, como dije antes, que haya que producir, habrá que fijar audiencias confesionales, testimoniales, habrá que producir la prueba oficiatoria, pericial, incluso un reconocimiento judicial.
puede ser que, por ejemplo, en provincia, nosotros queremos una constatación porque nos han dicho que hay un uso abusivo o que hay un abandono del inmueble. Y ahí sería fácil, si se prueba que hay un abandono del inmueble, que ahí no vive nadie, podemos pedir directamente en modo anticipado que se nos otorgue la tenencia provisoria del inmueble, para lo cual se va a necesitar un reconocimiento judicial. Ir y ver quién vive, quién no vive, y si está vacío podremos pedir la tenencia, el juicio sigue igual, pero sigue teniendo nosotros, habiendo recuperado la tenencia del inmueble dado en locación. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Si no, sigo. Del chat no hay preguntas. Bueno. También puede pasar que se abra prueba, se produzca toda, pero que una parte, sobre todo el demandado, sea remolón, sea remisa en la producción de la prueba, y hay un plazo fijado de acuerdo al tipo de procedimiento para cumplir con esta prueba, y si el locador, por ejemplo, que es el actor, ya produjo toda la propia, y la otra parte se le ha vencido el plazo y no lo ha hecho, se lo puede acusar de negligencia en la producción de la prueba, y en ese caso, si el juez hace lugar al pedido, se lo tiene por desistido de la prueba pendiente y se cierra la etapa probatoria. En ese supuesto, ya sea que ambas partes cumplieron, o una no cumplió, o una sola ofreció prueba, al cerrarse la etapa probatoria, también pasa al dictado de sentencia. Bueno, la sentencia, si se trata de una causal objetiva, ya el contrato no existe más, o sea que el juez se va a limitar, ya lo verificó y por eso dicta sentencia. Entonces no existe más porque se venció, no existe más por falta de pago. Entonces el juez en ese caso directamente va a ordenar, se los notifique para que desocupen el inmueble por el plazo de 10 días bajo procedimiento de lanzamiento con las fuerzas públicas, es decir, ser lanzados a la vía pública. Si, caso contrario, si se tratara de una causal subjetiva, entonces el juez tiene que dar por rescindido, por resuelto el contrato. Tiene que decir que el contrato terminó porque para él, conforme a su libre convicción, quedó demostrado que hay un incumplimiento, ya sea por abandono voluntario y malicioso sin dejar ahí en el inmueble quien haga sus veces, ya sea por un deterioro ostensible del inmueble, por la falta de mantenimiento, por el cambio de destino, por la causal que fuese, que opere en modo subjetivo, alguna que por ahí hayamos puesto en el contrato, que también pueda ser subjetiva, no objetiva, hay que demostrar que la conducta contraria a lo esperado, a lo que está obligado a hacer el locatario, no fue cumplida. Eso tiene que tener el juez por acreditado y tiene que hacer toda la narrativa en una sentencia para decir, doy por rescindido el contrato primero y luego, entonces, doy la orden de desocupación por 10 días hábiles bajo procedimiento de lanzamiento. Rodolfo, Bien, te interrumpo un segundo y así sí, te doy un poquito de aire. Sí, por favor. Siempre nosotros cuando estamos en nuestro negocio, en la inmobiliaria, y estamos celebrando un contrato y por un lado tenemos al locador y por el otro lado hay el locatario, uno lo que busca es el affecto societatis, determinar bien ese contrato que lo iniciamos. Pero cuando llegamos a esta instancia, a la que vos estás narrando, contándonos los procedimientos, para aquellos que por ahí estamos más familiarizados con el término jurídico, conocemos los tiempos procesales, sabemos que las expectativas de muchos de nosotros cuando estamos como inmobiliaria es, bueno, le inicio el juicio de desalojo y se va mañana. Ese es un mito. Sí. Y a mí me gustaría un poquito, ya que estamos entre colegas y tu experiencia en este tema, es ¿cuál es el tiempo estimado de un proceso de desalojo en una situación de que pude hacer todos los elementos de notificación adecuado, la prueba documental que acompaña? O sea, ¿de qué tiempo hablamos en Capital Federal y qué tiempo hablamos en la provincia de Buenos Aires? Como para uno también tener la dimensión a qué nos enfrentamos cuando decimos que tenemos un inquilino que no se va del inmueble o cuando tenemos que ordenar un desalojo por la razón que antes vos contaste. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso que es una materia donde creo que si nos preguntamos entre todos, todos decimos una fecha distinta? Los plazos son similares tanto en provincia como en nación. Eso depende de la actitud del inquilino. El inquilino que a lo mejor no se allana, pero que no chicanea nada y que en algún momento dado va a ser vencido por haber actuado también, digamos, en forma decente como parte del proceso,
puede ser más rápido, a lo mejor en año y medio se lo logra desalojar, o muchos, cuando reciben la sentencia, directamente no la apelan ni se van. Así nomás, ofrecen devolver llaves o no devuelven nada, abandonan y se van. Habitualmente ofrecen devolver llaves. Ahora, si la actitud del inquilino es de la peor y tiene un abogado astuto en chicanas, un colega que sepa cómo chicanear y en forma inescrupulosa presente todo lo que pueda, y puede llevar años un desalojo. 2, 3, Bien, 4 años también, bueno, tanto en provincia como en acá, capital. acá de alguna manera un poco que el doctor Barbieri nos pueda transmitir esto también hace a la importancia también de tener, y al momento de elegir las garantías de cualquier contrato de locación, la que elijamos, sepamos que estamos ante un evento poco probable, pero probable al fin, y cómo vamos a tener que hacer frente a esa instancia, ¿no? Si uno va por el garante propietario, uno va a tener que poner bajo su propio pecunio el abogado para la litis, con todo lo que genera todo ese procedimiento. Si uno va por el seguro de caución, a través de la compañía de seguros, con la litis que propone, y si uno va por la fianza, con todo un proceso también que acompaña hasta la restitución del inmueble a cargo, en este caso, de la fianzadora o compañía de seguro, ¿no? Lo quiero mencionar esto como el diferencial. Y ojalá que prontamente se trabaje en el Congreso en ese proyecto del desalojo express, ¿no? Sí, Esto es lo que generaría está mayor oferta. faltando. O Las sea, normas procesales, tanto en provincia como en nación, siguen siendo anacrónicas comparados con el avance que puede tener, y esperemos que se convierta en ley, lo dispuesto en este DNU respecto a la materia bárbaro, locativa. bárbaro. Eh, bueno, la sentencia también se puede apelar. Ahora, si la sentencia se apela, en el 90% de los casos se concede el recurso, o sea, por ejemplo, si se apela por el locatario, se concede el recurso con efecto devolutivo. ¿Qué significa esto? Que las sentencias tienen dos clases de efecto cuando se concede el recurso. Efecto suspensivo o devolutivo. El primero, el suspensivo, lo que provoca es que no se haga nada. Hasta que la Cámara no resuelva, no se ejecuta la sentencia. Y el devolutivo es, se va a ejecutar igual. Se va a ejecutar igual y después se podrá revocar la sentencia y de repente las costas del proceso, si hay daños y perjuicios, los asumirá el locador. Pero el inquilino al inmueble lo cierto es que no vuelve más. Entonces es muy difícil que el locatario apele por este motivo, y se apela y él plantea que solicita que se otorgue con efecto suspensivo, que puede hacerlo y el juez lo deniega, porque en la mayoría de los casos se concede con el otro efecto, también desista de proseguir con el recurso porque no le conviene, ya se fue. El inquilino litiga mientras esté dentro del inmueble. Si se lo saca del inmueble, luego vamos a hablar de algún método para un lanzamiento anticipado, casi al final de la charla. Si ya abandonó el inmueble, no le conviene, no le interesa. A mí que es un costo seguir, que el abogado que tenga no es gratis, no es como en materia laboral donde el trabajador litiga gratis. Entonces, y tampoco el abogado, no hay ninguno que trabaje gratis, a no ser que sea pariente, lo cual no está bien tampoco. Eh, También tienen que saber que tanto en el ordenamiento nacional como en el ordenamiento procesal provincial existe lo que se llama desalojo con condena futura o con pretensión de condena futura. ¿Qué es esto? En realidad está mal llamado así porque no se inicia el juicio y queda ahí inerte. Se procesa, o sea, se sigue todos los trámites del proceso y se llega a sentencia. ¿Qué significa? Que se inicia un proceso y a lo mejor el contrato no está vencido, o mejor dicho, siempre que se inicie un proceso así, tiene que ser con un contrato vigente. Yo locador estoy seguro que se tiene que ir dentro de 8 meses y no se va a ir, o dentro de un año y no se va a ir. Entonces ya inicio el proceso, porque sé que los procesos son largos como venimos hablando. Se lo notifica ya al inquilino y se dicta una sentencia diciendo que deberá desocupar el inmueble porque el contrato está vencido, ya lo está sabiendo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vence el contrato? No antes. Entonces, esa es una pretensión de condena futura. La condena está ahora, la desocupación en tal caso es futura. Si cuando llega el momento de desocupar, el inquilino se allana, como dije, con un allanamiento puro, incondicional y demás, bueno, no va a pagar las costas del proceso.
Pero si no se allana, si pretende litigar a partir de ahí o se allana en modo tardío, va a pagar las costas de ese proceso. Es decir, que el locador que quiere recurrir a esta figura corre a lo mejor el riesgo de que tenga que afrontar él los costos del juicio sin poder recuperarlo en la otra parte. Es muy probable. Pero a su vez está sabiendo que una vez vencido el contrato no va a tener que esperar todo ese trámite largo, ya lo inició antes. Así que en algún caso particular, tomando en cuenta que se trata de un inquilino difícil, rebelde, que no se quiera ir, alguien quiera utilizar esta figura, y la figura existe. Eso es lo que le quería comentar. Después, lo que voy a comentar, antes de entrar en cómo se puede tomar una tenencia anticipada, es lo relativo a los convenios de desocupación. Los convenios de desocupación fue, hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, una figura muy, muy útil en esta materia. Ahí se aceleraba mucho el proceso. ¿Cómo es esto? Antes de dictarse la ley 23.091, que estuvo vigente hasta julio del 2015, que era la ley que corría paralela al Código Civil en materia locativa, ley de locaciones urbanas, dictada en la época de la presidencia del doctor Alfonsín, existía otra ley que era la 21.342, que es de la década del 70, año 1976. Esta ley fue parcialmente derogada por esa ley que les mencioné, la 23.091, y de esta ley quedaron 4 artículos vigentes nada más cuando se sanciona la ley 23.091. Uno es el artículo 6, que establece la garantía del Estado. Es decir, el título del artículo es ese y dice que el Estado garantiza que no va a intervenir en un futuro en las locaciones urbanas, garantizando lo que hayan convenido las partes, tanto en las vigentes a ese momento o las que se celebren en un futuro. Ya no va a intervenir más, porque lo venía haciendo, toda la legislación fue intervencionista durante la época anterior a esa, la década del 50, 60, 70, y que no iba a intervenir más dictando normas que deba cumplirse a expensas de una sola de las partes, es decir, en beneficio de una y en perjuicio de la otra. No más leyes inquilinistas. Eso es lo que establece esa garantía. Bien. Y el artículo, de entre los pocos artículos que quedaron vigentes, el 47, el 50, y creo que el otro es el 51, 52, el que nos interesa es el 47. El 47 es el que establece que si una vez celebrado el contrato, no el mismo día, no tiene que ser coetáneo, las partes, el inquilino acuerda con el locador un plazo distinto a la locación del pactado, entonces en ese supuesto lo que pueden hacer es celebrar un convenio entre las partes, y ese convenio será presentado ante el juez, quien deberá homologarlo, y previa audiencia del locatario ordenará sin más trámite el lanzamiento por el proceso de ejecución de sentencia. Es decir, el convenio, una vez homologado, es sentencia, se tiene que ir. Fíjese qué rápido. Y no hay contradictorio, o sea, es un proceso voluntario directamente. Un proceso donde yo locador, presento a homologar, me lo homologan porque es la firma, obviamente tomé a lo mejor precauciones, no lo voy a celebrar el mismo día, lo tengo que celebrar después, y con ese convenio de desocupación a determinada fecha se va a tener que ir antes del plazo total del contrato. Pero, por ejemplo, en provincia, en la Nación se aplicaba, porque es una ley nacional, se aplicaba conforme al Código Procesal de la Nación, y acá en provincia hay un artículo en esta materia, en la parte de desalojo, que es lo que se denomina genéricamente norma de reenvío. ¿Qué significa? Una norma de reenvío es la que permite que leyes procesales de otra jurisdicción sean aplicadas en la jurisdicción de provincia. Entonces hay un artículo que dice que las leyes sobre locaciones urbanas van a ser aplicadas en la provincia de Buenos Aires en todo lo que sea compatible con el régimen de provincia. Con lo cual, uno invocaba ese artículo del Código de Procedimientos, presentaba un convenio de desocupación, y ahí sí hablamos de un desalojo expreso y sin ningún tipo de inconveniente. Pero luego de la sanción del Código Civil y Comercial, solamente dejaron vigente el artículo 6 de la ley, tampoco desapareció de todo, dejaron vigente la comisión redactora del Código Civil y Comercial en el año 2015, el artículo 6, o sea que el Estado sigue garantizando que no se va a meter, que eso a lo mejor no es lo que vino pasando hasta el año pasado, pero se dictaron normas, justamente por eso lo digo, que debían cumplirse a expensas de una sola de las partes, se impusieron cosas, aunque no estuviera de acuerdo quien daba en locación, que era el locador. Bueno, eso teóricamente no debía hacerse por este artículo. Hay muchos que ni siquiera lo conocen, me he encontrado en el Congreso que
con todo legislador que me tocó tratar no sabía de la existencia de la ley directamente, y mucho menos de este artículo. Yo he hablado en el año 2008 en el Congreso y volví a hablar en el año, cuando, no me acuerdo el año, que fue cuando el diputado Lipovetsky sacó, o pensaba sacar, me entrevisté con él cuando pensaba sacar este proyecto de ley. No conocía el artículo tampoco. Entonces, nos encontramos con esa supina ignorancia y no se respeta eso, no se respetó prácticamente nunca desde el año 76 hasta acá. Aunque la ley 23.091 era una buena ley, no era inquilинista y funcionando a la par del Código Civil, el original, que era liberal también, el régimen fue bastante accesible, a diferencia de lo que nos pasó en los últimos años. Bien, dicho esto, sabemos que ahora los jueces no van a aceptar acá en provincia la aplicación de esa ley y en la nación tampoco, porque la ley está derogada. Así que se acabó ese tipo de procedimiento que establecía así un desalojo expreso. Pero lo que sí se puede hacer es pedir la tenencia anticipada. ¿Qué es esto? Les explico. Les leo, mejor dicho. Tenemos en la nación, en esta parte, en esta materia de desalojo del Código de Procedimientos, que dice el artículo 680 bis, en los casos que la acción de desalojo se dirija contra intruso en cualquier estado del juicio después de trabada la ley, o sea, que corre tras la demanda, la conteste o no la conteste, tiene que estar notificado, y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa caución por los eventuales daños y perjuicios que puede rogar. Es decir, pagando, depositando dinero, se puede lograr la tenencia, si es un intruso. Luego se agrega más adelante se agregó el 684 bis, que es el que no sirve, que dice: en los supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuere la falta de pago o vencimiento de contrato, causales objetivas, el actor podrá también, bajo caución real, es decir, depositando dinero, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 680 bis que les acabo de leer. Para el supuesto que se probare que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos que configuren la relación locativa o el pago de alquileres, además de la inmediata ejecución de la caución, es decir, se le va a ejecutar la caución, se le impondrá una multa que decía en la redacción original 20.000 pesos en favor de la contraparte. Hoy el monto de la multa lo determinará el juez, pero que nos permite recuperar en forma anticipada la tenencia, es decir, lo he usado en la práctica, la conceden habitualmente con locaciones que no son vivienda, en vivienda es muy difícil. Lo que se hace es lo siguiente: se corre tras lo de la demanda, se esperan los 10 días, que desde la notificación 10 días hábiles, conteste o no conteste, no importa si conteste y qué contestó. Automáticamente se puede llegar a solicitar esto y se recupera la tenencia del inmueble. El dinero, inclusive en el último caso que lo hice, pedí que se ponga en un plazo fijo en la cuenta donde el juez ordenó depositar, y ahí quedó a plazo fijo durante un año, porque también llevó un año todo ese proceso hasta llegar ahí, aunque parezca increíble por la lentitud judicial, o 8 meses, no me acuerdo, 8 o 9 meses creo. Y después de ese tiempo se pudo recuperar el dinero. Antes se había recuperado el inmueble, después se pudo solicitar 8 o 9 meses después que se recupere el dinero. Y volvió con menos merma a manos del locador, dado que había sido puesto en un plazo fijo. Estas normas están replicadas en forma similar, no análoga, en el Código de la Provincia. El 676 bis dice que entrega el inmueble al accionante en los casos que la acción de desalojo se dirija contra tenedor precario o intruso. Acá agrega tenedor precario. En cualquier estado del juicio, después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil previa caución real por los eventuales daños y perjuicios que pudieran irrogar. El juez solo ordenará la medida. Esto es importante, solo va a ordenarlo, en la nación no es así acá, solo le va a hacer lugar cuando de no decretarse la entrega inmediata pudieran derivarse graves perjuicios para el accionante. Y el 676 ter, que es el que nos interesa, por falta de pago o vencimiento de contrato, en esos casos, esas causales, el actor puede también, bajo caución real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 676 bis. Para el supuesto que se probare que obtuvo lo mismo que antes, ocultando hechos o documentos que configuraran la relación locativa o el pago de alquiler, se le impondrá una multa. O sea, se va a ejecutar la caución y aparte se le impone una multa a favor de la contraparte, y en provincia, que siempre es más duro el código, agrega más daños y perjuicios que puede haber ocasionado.
Entonces, estas son las posibilidades de recuperar antes. En cuanto a la caución real, lo he visto en pocos casos, pero a veces se da. Por ejemplo, me ha pasado con una jubilada, que era un inmueble que tenía para renta, no tenía para pagar esa caución real. Yo la última que pagué el año pasado, que pidieron fue de 100.000 pesos. Hoy me imagino que con toda la inflación imperante será mucho más. Entonces, no podía pagar la caución y ofreció el mismo inmueble, que era propietaria, el mismo inmueble dado en locación como garantía. Y el juez lo aceptó. A veces sí lo aceptan y ahí no hay que desembolsar dinero. Queda el inmueble afectado a esa garantía. Si realiza una venta, pues no hay nada anotado en el registro de la propiedad de inmueble, si se realiza una venta o algo por el estilo, el comprador, el nuevo propietario, va a tener que responder igual, porque la medida sí está decretada. Y bueno, es de cumplimiento obligatorio. Acá más o menos estaríamos terminando con el tema. Me tomo los minutos finales para cualquier pregunta que quieran hacer. Bien, aprovecho, gracias Rodolfo. Por favor. Mientras, bueno, Rodolfo toma un poquito de aire o agua, no sé si Sí, tiene. me quedé sin agua. A mí me gustaría contarles, compartir como complemento de la exposición del doctor Barbieri, es llevarlo al plano de lo práctico, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando tenemos el inquilino que no nos pagó? ¿Cómo debo operar yo desde la inmobiliaria si tengo a una compañía de fianza que me está afianzando el contrato? Lo hago a términos genéricos porque debemos operar todas muy similares. Yo voy a hablar específicamente cómo opera, en este caso, el grupo Fianco. Concretamente, cuando el inquilino no paga la locación en la fecha prevista, del 1 al 10 de cada mes, los primeros 7 días posteriores a ese día 10 es una gestión exclusivamente de la propia inmobiliaria, donde si tiene una comunicación con el inquilino, puede resultar que dice, mira, no cobré, cobro en 2 días, en 3 días, y es gestión propia de la casa, yo lo llamo eso. El séptimo día, que ese incumplimiento sigue manifiesto, tiene que tomar contacto con la compañía de fianza, con el grupo Fiancor, quien le van a remitir un formulario electrónico para que complete los datos de cuál es el contrato de locación, si lo que reclama es el alquiler, al mes que corresponda, si son las expensas. Ese formulario se completa, es recibido por el área prejudicial del grupo Fiancor, y lo primero que se hace es una gestión oficiosa de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Se lo contacta primero al locatario, preguntándole si él efectuó el pago. Muchas veces, y les puedo asegurar, hizo el pago y no mandó el comprobante, con lo cual dice, no, yo tengo el pago, se le pide el comprobante y el comprobante va a la inmobiliaria, tema resuelto. Esa es opción 1. El segundo supuesto es que la persona se contacta y efectivamente no pagó, y durante el plazo de 7 días lo intiman, lo invitan a que efectúe y regularice el pago. Efectuó el pago, ningún problema también. Si después del séptimo día no pagó, el grupo Fiancor tiene contratado al grupo Creditia, que es un call center especializado en cobranza bancaria extrajudicial. Es uno de los call centers más importantes en cobranza y recuperación de créditos. Ahí funciona durante los próximos 15 días. Lo llama al locatario, si tiene garantes, a los garantes, a los fiadores, hasta que podamos tomar contacto con esa persona, intimándolo nuevamente a que efectúe el pago. Si efectúa el pago queda resuelto, pero en ese proceso previo que transcurrió el plazo inicial, ya Fiancor le va a pedir al colega, a la inmobiliaria, que le pase los datos de una cuenta bancaria del locador, y previo a poder pagarle la locación que reclama o la expensa que reclama, junto va a firmar una carta de indemnidad respecto a ese pago. Se hace por transferencia electrónica y el propietario cobra. Esto es muy importante que tengamos todos claro. Lo que se paga es el alquiler entero, no punitorios, no intereses, no resarcitorios.
Lo que paga la fianzadora es el monto del alquiler debido. ¿Se entiende? Bien. Mientras esto ocurre, el propietario ya tiene el dinero, sigue esperando el mes siguiente y pueden ocurrir dos cosas. Que nuevamente el locatario no pueda cumplir, nuevamente la inmobiliaria se va a contactar con el grupo Fiancor, va a completar nuevamente ese formulario y entra de vuelta en todo el proceso que yo les contaba anteriormente. Mientras se efectuó el primer pago al locador y lo estaban llamando desde el call center, ya aparece la primera carta documento, donde Fiancor le intima a que regularice el pago. ¿Sí? Si nuevamente en forma consecutiva esta persona no paga, el procedimiento se repite y ya ahí nosotros les damos intervención a nuestro departamento jurídico para que, en este caso el equipo del doctor Barbieri, para que haga todo el trabajo previo prejudicial, es llamarlo para ver cómo podemos acordar que regularice el pago, que nos cuente cuál es el problema. Es muy importante operar siempre en tiempo y forma, no ser extemporáneo en los reclamos. Esto es muy importante. Rodolfo, vos cuando quieras acotar algo, lo acotamos. No, el tema es interesantísimo y es así, y esto es muy, muy útil a la hora de tratar de ponerle fin a la situación. Cuando termines vos con este tema, me faltó comentar algo que no viene al caso específico, pero es el cierre del tema Perfecto. que, revisando mis notas, me quedó al final. Bien. Entonces, en ese actuar ya de la parte del área nuestra, donde lo que tratamos es de encontrar siempre un acuerdo amigable, ¿sí? El acuerdo amigable es, mira, no pude, me quedé sin trabajo, tengo una oportunidad de irme y bueno, se conviene antes de llegar a cualquier instancia judicial. Mientras ese proceso de negociación es por parte de la fianzadora, el locador sigue cobrando regularmente el alquiler o la expensa que no le estén pagando. ¿Sí? Nuestro interés, ¿qué va a ser? Primero que desaloje el inmueble, es lo más importante, es recuperar la llave, como le decimos, y por el otro lado, la deuda que pudiera quedar por los pagos que en este caso Fiancor haya realizado, se acuerda a un plan de pagos o se termina iniciando una judicialización del reclamo de deuda. Ahí es muy importante siempre en todo este proceso que la inmobiliaria tenga diálogo directo con el área de judicial o de riesgos del grupo Fiancor. ¿Por qué? Porque quizás cuando nosotros o la empresa está trabajando en intentar recuperar o llegar a un acuerdo con el locatario, suele pasar que va a la inmobiliaria o mandan a un tercero para que haga el pago de la locación y para todo el proceso de notificaciones y de nosotros dar por cumplidos los vencidos los plazos, ¿no? O sea, la consecutividad del incumplimiento, se interrumpen los plazos. Y es volver a empezar. Entonces, yo antes de tomar un pago en mi inmobiliaria, cuando el caso ya lo tiene la afianzadora, y ya hablo el título en voz alta, pongo el título de afianzadora, yo llamo primero a la afianzadora a ver si ellos creen conveniente que tome el pago, porque puedo estar cometiendo un error jurídico que dilate cualquier proceso de acción, o de recupero o del desalojo. ¿Estamos bien ahí, Rodolfo? Sí, está perfecto. Todo lo que tenga que ver con el envío de las cartas documento, nosotros necesitamos que la inmobiliaria sea colaborativa. ¿Qué quiere decir colaborativa? Vamos a elaborar la carta documento, se la vamos a mandar el texto a la inmobiliaria y la inmobiliaria se lo va a dar ¿a quién? Al propietario, es decir, firma acá y mandala y el costo lo paga la afianzadora. Va a tener como un tutor en otro lugar que le va a decir qué hacer. O sea, lo que tiene que estar es tranquilo y nosotros como inmobiliarias colaborativos. Porque ahí está la parte más importante que es el proceso de la notificación, lo que hablamos al inicio de la charla del doctor Barbieri. ¿Cómo notifico? Me va a decir también el tiempo en que yo pueda iniciar una demanda. Porque muchas veces la dilación en el proceso de notificación
o una notificación errónea entorpece cualquier proceso judicial. ¿Se Tal cual. entiende hasta acá? Entonces, para nosotros como martilleros, ¿no? Como corredor inmobiliario, la parte más linda es cuando firmo el contrato. La parte que nos preocupa es esta, ¿no? El detrás, que es la parte más compleja. Es donde nosotros, como martilleros, debemos confiar en aquel que hayamos elegido como garante, como fianzador de la obligación. Ahí es donde verdaderamente uno ve cómo te moves en en un terreno que empiezas a tener dudas, las consultas, la impaciencia del propietario. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar siempre de la mano, ¿no? Yo confío mucho, yo trabajo con varias afianzadoras a nivel personal con mi inmobiliaria, una de ellas con la que trabajo es Fiancor, pero también trato de administrar el negocio de manera tal que me preserve la imagen de mi inmobiliaria. Porque todo es muy lindo, pero el problema es cuando no te pagan. Y ahí empezamos a poner en duda la capacidad de trabajo de quien haya sido el garante propietario, o la fianzadora, o la compañía de seguro. Yo voy a hacer una mención. ¿Tenemos todos claro cuál es la diferencia entre una fianza y un seguro? Yo lo quiero comentar, no sé, Rodolfo, si vos después en 2 palabras lo podrías como por refrescar el término. Lo comento y un dato Porque, adicional de la ventaja de la fianzadora, que la comento después. ok, ¿por qué? Porque el mal llamado seguro de caución no está mal llamado. El seguro de caución lo dan las compañías de seguros y las compañías de fianza dan fianza. Que la diferencia es jurídicamente tiene un efecto distinto. Hasta acá fue claro cómo es el proceso que desde una inmobiliaria tenemos que trabajar cuando tenemos un problema, no entrar en pánico, saber que tenemos un aliado estratégico y tenemos que confiar en lo que nos digan para iniciar ese proceso. Muchas veces ese proceso se arregla en la mesa, en el estudio del doctor Barbieri, con una propuesta que no va ni por lo jurídico. A veces nos ha pasado, ¿sí o no, Rodolfo? Uh-huh. Y el inquilino se quiere ir, pero le faltan 200.000 pesos para irse. Yo prefiero pagarle los 200.000 pesos, que se vaya, paro el taxi, recupero la llave, lo pongo en alquiler de vuelta y yo me arreglo cómo me devuelve esos 200.000 pesos. ¿Se entiende? Pero esa negociación es distinta a todo lo que estuvimos conversando en esta reunión. ¿Comprende? Y siempre nosotros, digo nosotros por el Grupo Fiancor, se maneja dentro de los términos jurídicos. No existe ninguna otra forma de recupero que no sea por la vía jurídica y de los usos y las buenas costumbres. No, a veces hay un mito, no, te mandan a abrir la puerta, nada de eso. Nosotros somos muy respetuosos, son muy respetuosos de lo que dice la ley para llevar adelante este proceso. Bueno, esto lo quería contar como síntesis. Rodolfo, te cedo a vos. Sí, lo que iba a comentar, más allá de las diferencias, es que las compañías aseguradoras son empresas cooperativas o sociedades anónimas únicamente, que están habilitadas dentro del régimen de entidades financieras para dar seguros de caución, de locación o de lo que fuese. Esas compañías, por lo que he visto en plaza, responden únicamente durante la vigencia del contrato, no se hacen cargos como una afianzadora de las costas judiciales y los alquileres los pagan durante la vigencia del contrato o hasta un cierto periodo más, por ejemplo, 6 meses más, pero no mucho más de eso. Entonces se encuentra el locador, que si en algún momento dado se le alarga la cuestión, ya deja de cobrar alquileres y que los gastos causídicos los tiene que pagar. En cambio, la afianzadora, las buenas afianzadoras, asumen tanto los pagos causídicos de un desalojo como van a continuar. O sea, la fianza se extingue cuando vence el contrato, pero si falta desocuparlo, van a seguir adelante. Si hay una resistencia a desocupar de parte del inquilino, van a seguir respondiendo. Y a la hora de elegir una afianzadora, Fiancor o cualquier otra que quieran elegir, siempre es importante ver, porque me ha pasado una que tiene un nombre muy importante en inglés, que no renunciaba al beneficio de exclusión. ¿Qué significa no renunciar al beneficio de exclusión? Justamente me tocó con un venezolano un alquiler en Puerto Madero, que con un alquiler sideral en dólares estuvo 8 meses y se fue. Entonces la afianzadora, como no renunció al beneficio de exclusión, cuando recurrieron a la afianzadora dijo, bueno,
primero tenés que iniciar de juicio al venezolano, investigar qué bienes tiene, y cuando después de investigar todo llegues a la conclusión de que no tiene nada, yo le respondo. Eso significa no renunciar al beneficio de ejecución. Por lo tanto, es importante hablar con gente seria y que esa empresa tenga un respaldo atrás para poder responder en el caso de respaldo económico, ¿no es cierto? Suficiente arraigo para poder responder en el caso de que haga falta. Eso, cerrando un poquito el tema tuyo, lo que les quería comentar, que es solamente a nivel informativo, es un artículo que no fue, que es reciente, que no es viejo en el Código de Procedimientos de la provincia, en esta materia de desalojo, que es el 678 bis y que dice: previo a ordenar el desalojo de personas o familias que habiten en una villa o asentamiento precario, el juez o jueza deberá oficiar al Ministerio de Infraestructura en la provincia de Buenos Aires a fin de constatar si dicha villa o asentamiento está incluido en el registro público de villas y asentamientos creados por el artículo 28 de la Ley 14.449. En caso de estar incluido en dicho registro, no podrá ordenarse el desalojo por el plazo establecido en el artículo 70 de esa ley, excepto que se acredite un peligro real inminente para la seguridad e integridad física de las personas basado en factores sociosanitarios, ambientales y o en un riesgo de derrumbe. En estos casos, el juez citará la audiencia para acordar un plan de relocalización conforme lo establece el artículo 29 de la Ley 14.449, que incluye una solución habitacional definitiva para las personas y o familias afectadas a través de los distintos instrumentos previstos en esta ley. Bueno, esta ley, lo que dice en el artículo 70 es que suspende los desalojos por un año y que vencido el cual los interesados pueden pedir que se prorrogue ese plazo por 6 meses más. Es decir, si no hay peligro de derrumbe, si no es una zona contaminada y demás, hay una intrusión reciente de familias a asentamientos, se les respeta la ocupación por un año más, después igualmente no es que se los saca, sino que hay que relocalizarlos, incluso ese año se podría extender por 6 meses más a solicitud de parte interesada. Ahora sí termino. Bueno, a la audiencia, si hay alguna pregunta, por favor, la podemos mencionar. Tenemos una sola pregunta de Carolina en el chat que dice: con respecto a si abandona el inmueble locado, ¿cómo se entera el locador y cómo sigue el proceso? Si abandona el inmueble locado, si el locador no tiene un contacto frecuente, no hay nadie que lo tenga, no hay novedades, o sea, si abandona habitualmente, quien abandona no sigue pagando alquileres. Entonces se va a dar cuenta primero por la falta de pago. A lo sumo va a pasar que lo intimen en el mismo inmueble, a que le pague lo adeudado bajo procedimiento de desalojo por esa causal. Y en ese caso lo que va a pasar es que no conteste nadie, que la carta de documento le venga rechazada. Entonces lo primero que va a tener que hacer es configurar el abandono, es decir, volver a mandar una carta ahí, aún sabiendo que venga rebotada, diciendo que, dejando pasar un plazo prudencial, por lo menos 20 días, que no habiendo contestado antes, si no contesta ahora, directamente se tendrá por configurado el abandono. Y en ese caso, en muchos casos antes, muchos supuestos antes, hace muchos años atrás, ya hace 33 que estoy haciendo esto, íbamos con cerrajero y un escribano, y se tomaba directamente posesión del inmueble. Incluso es el día de hoy que lo sigo poniendo en los contratos, que se faculta al locador a tomar la tenencia anticipada del inmueble en un supuesto como este. Pero lo cierto es que los escribanos, por algunos inconvenientes que han tenido, obviamente, ya no quieren proceder más, y a no ser que el inmueble esté abierto, que puede llegar a pasar, entonces ahí no aceptan ingresar al inmueble. Y para que podamos entonces recuperar la tenencia, lo que habría que hacer es iniciar una demanda de desalojo pidiendo que previo a correr el traslado se haga el reconocimiento para que se configure el abandono y en caso de que se constate, se entregue la tenencia por miedo a intrusión o deterioro del inmueble y los jueces lo conceden. Esa es más o menos toda la cuestión. No sé si queda alguna duda, me dicen. La persona que preguntó. Bueno, ahí, Camila, vos si podés poner en placa, Rodolfo, el doctor Barbieri, muchas gracias por tu disertación. Realmente ha sido muy clara, una vez más. Sí. Seguramente durante el año vamos a llevar adelante algún otro tipo de actividad más enfocada en las necesidades que vamos teniendo como martilleros y corredores públicos.
Acá en la placa podrán ver el teléfono y el contacto del doctor Barbieri por si alguno quiere acceder al material que, bueno, él tiene escrito varios libros y en especial sobre esta materia. Pueden tomar contacto con él y ver la forma como pueden acordar tenerlo. Y para nosotros es un gusto, gracias por la confianza, gracias por la convocatoria. Y bueno, y hay un aviso parroquial que Claudia, ¿estás ahí, Claudia? Claudia. Sí, sí. A ver, acá Andrés no está. Claudia, aprovechamos que hay muchos colegas que son del Centro de Martilleros de 3 de febrero. Aprovecho, Claudia me pidió unos minutitos para bajar un mensaje, un parroquial del centro. Contalo, Claudia. No, era invitarlos a participar. Saben que tenemos, bueno, vamos a tener nuevamente elecciones. Tenemos un plazo de 6 meses más para los que quieran ofrecerse a participar y formar parte de la nueva gestión del centro. Bueno, los invitamos a participar. Bien, bueno. Tenemos hasta unos 6 meses de prórroga. Bueno, creo que participar nos permite también innovar, ¿no? El innovar, el mejorar el ejercicio de nuestra profesión. Yo creo que hay muchas cosas nuevas que van a ir sucediendo y paradigmas que hay que ir cambiando. Así que me sumo a esa convocatoria, formando parte del 3 de febrero también, a invitarlos a que se asumen a proponer cambios, ¿no? Que es lo más lindo que tiene el ejercicio de esta profesión. De mi parte, nada más. Agradecerle al grupo Fiancor, agradecerle a Camila. Camila fue la persona que se ocupó de la organización de la MIT por la propuesta Team, la que nos hizo los flyers y demás. Gracias, Camila, y gracias a todos ustedes. Y les deseo, no voy a aparecer un mensaje repetido, tengamos unas hermosas Pascuas en familia, ¿eh? Cada uno con su creencia. Les mando un abrazo grande a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, doctor. Por favor, a ustedes. Chau, chau. Gracias a todos. Gracias, doctor.